Hola y bienvenido al canal ABF Economist. Estamos viendo ahora mismo cómo las principales noticias económicas, como son el tema de los aranceles, las políticas de los bancos centrales y datos macroeconómicos, están marcando las jornadas bursátiles en las bolsas de todo el mundo. Por esto vamos a ver cómo ha reaccionado el mercado ante la noticia del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China, además de explicarte cómo debes de reaccionar tú ante un mercado tan volátil como el actual. Así que vamos al lío. Bien, estamos viendo a principios de semana que el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China de la rebaja arancelaria entre estos dos países, vemos que ha catapultado las bolsas de todo el mundo. Y estamos viendo cómo los mercados financieros están volando. Pues bien, la principal noticia es que Donald Trump ha llegado a un acuerdo con China y ambos países han anunciado hoy mismo una rebaja arancelaria recíproca de manera significativa. Pero esto ya ha pasado otras veces en la historia, y es que en 2018 Trump hizo lo mismo. Si recordamos, en el anterior mandato de Donald Trump también existió la guerra arancelaria con China, habiendo así una incertidumbre macroeconómica brutal que hizo descender los mercados bursátiles de manera significativa. Y después de alcanzar un acuerdo arancelario, las bolsas volvieron a máximos históricos. Y esta vez está pasando lo mismo. Y como podemos ver, Estados Unidos y China relajan la guerra comercial con aranceles recíprocos del 30% y del 10% durante el periodo de 90 días. Y como podemos ver, Washington rebaja las tasas del 145% al 30%. Y Pekín reduce los aranceles del 125% al 10%. Además de que se ha acordado una tregua arancelaria de 90 días para seguir negociando y llegar a acuerdos definitivos. Y la noticia especifica que los gravámenes rebajados se aplicarán desde el miércoles 14 de mayo, de manera inmediata. Y también han acordado establecer un mecanismo permanente de consulta. Y en esta jornada bursátil estamos viendo cómo la bolsa americana está volando ahora mismo, subiendo más de un 5% el S&P 500 y rebotando con fuerza después de las correcciones significativas que ha tenido por las noticias macroeconómicas. Pero hay que tener en cuenta que estamos viendo fuertes rebotes de empresas que venían de correcciones muy importantes. Y yo en situaciones así de volatilidad extrema en los mercados aconsejo mucha prudencia, puesto que sí que es cierto que el mercado es cortoplacista y solo mira a noticias macroeconómicas de manera inmediata. Pero hay que tener mucho cuidado con estos mensajes macroeconómicos y las noticias que salen tanto de gobernantes como de bancos centrales. Más adelante sabrás el porqué. Y es que estamos viendo saltar a Apple un 5%, Amazon sube un 8%, Tesla más de un 6%, Google, después de caer más de un 10% en bolsa por noticias relacionadas con su motor de búsqueda, sube un 3% y Meta más de un 6%, con lo que estamos viendo rebotes históricos en la bolsa americana. Y es que estamos viendo en los mercados mundiales que existe avaricia con un nivel del 62 de entre el 0 y el 100. Y yo lo que estoy viendo ahora mismo es que existe demasiada fluctuación en los mercados debido a las noticias macroeconómicas y las políticas comerciales que están adaptando ciertos países. Y como podemos ver, con la entrada de los aranceles ha habido miedo extremo en las bolsas a principios de abril, con correcciones históricas tanto en el S&P 500 como en otros índices bursátiles de Europa y China. Pero como estamos viendo, el rebote es histórico y el índice de volatilidad ha saltado de mínimos anuales hasta prácticamente máximos. Con lo que estamos viendo que el mercado se está recuperando del elevado pesimismo que tenía hace apenas unos días. Y como podemos ver en el índice de la volatilidad bursátil VIX, refleja la locura bursátil que estamos viendo en la actualidad, reduciendo más de un 55% en apenas 5 días. Y hay que tener bien claro que en ciertos momentos de fluctuaciones como el que hemos visto las semanas pasadas, lo mejor es pensar bien nuestra estrategia de inversión y no salirnos de ella. Y con este entusiasmo en bolsa estamos viendo una fuerte recuperación del mercado americano, con casi un 14% de revalorización en prácticamente un mes.
Pero es que hay que tener en cuenta que no ha pasado nada más que pasar de aranceles elevados a las bajadas arancelarias. Y yo sería bastante prudente ahora mismo como para anticipar un mercado alcista en los próximos meses. Así que yo esperaría los datos macroeconómicos para ver el contexto económico global en el que estamos ahora mismo. Y es que estamos viendo en la actualidad una carrera por el comercio internacional, puesto que con Donald Trump en el mando vemos una mayor tensión comercial entre países. Y puede ser que la jugada le salga mal a Estados Unidos a largo plazo, por este enfrentamiento en cuanto a comercio internacional, debido a que estas tasas arancelarias a prácticamente todos los países del mundo no se sustentan en nada. Y hay que comentar que hay una cosa llamada ventaja comparativa en economía, que no es más que en ciertos países tienen ciertas ventajas de producir u ofrecer ciertos servicios. Y lo que está intentando Estados Unidos de consumir más sus propios productos localizados en territorio nacional es muy costoso y no puede hacer frente al nivel de producción de China, ni a los precios a los que ofrecen los países asiáticos, por ejemplo. Tanto pueden ser ropa textil, ordenadores, semiconductores, etc. Y a pesar de que hay bastante optimismo en las bolsas, con el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China, yo sería bastante prudente ahora mismo, puesto que hay que esperar a las próximas políticas comerciales que adoptan los países, además de ver el contexto macroeconómico real, con datos objetivos para ver el estado de salud financiero internacional, puesto que las fuertes correcciones que hemos visto en las bolsas de todo el mundo hacen referencia a que es posible que estemos a las puertas de una recesión global, debido a que una tasa arancelaria elevada reduce el crecimiento nacional, con lo que esto desemboca directamente en un decrecimiento del PIB. Y cuando un país hace frente a 2 trimestres consecutivos de bajada de su PIB, técnicamente ya se entra en recesión. Y como ya sabemos, el mercado es muy temeroso ante las recesiones económicas. Y es por esto por el que hemos visto fuertes fluctuaciones en los mercados financieros. Y con todo esto llegamos a la pregunta: ¿qué debemos hacer los inversores? Pues hay que ser prudentes y en momentos de volatilidad tienes que tener cierta formación y hacer tus propios análisis de las mejores empresas del mundo, puesto que es en estos momentos donde puedes comprar negocios a precios de ganga, y sé que es muy difícil de aplicar, pero siempre debes ir a contracorriente del mercado. Es decir, cuando tenemos un mercado en máximos históricos no debes entrar en él, ni tampoco cuando hay noticias económicas o empresariales malas y cae el mercado un 20 o un 30%, no tienes que vender, simplemente tienes que formarte y seguir una estrategia de inversión que se adecue a tu perfil de inversor. Así que lo más importante que debes hacer como inversor es ir en contra del sentimiento de la mayoría en los mercados financieros, puesto que cuando llegan malas noticias y la bolsa se desploma, es momento de hacer los deberes y buscar oportunidades. Pero siempre debes guiarte por tus análisis y valoraciones actuales del mercado. Y simplemente cuando llegan las buenas noticias y estás dentro del mercado, simplemente tienes que disfrutar de las subidas. Y si no estás dentro, espera, puesto que cuando todo se dispara como es el día de hoy en las jornadas bursátiles, no es el momento de comprar. Y es que la mayoría de los inversores hace lo contrario. Compra cuando ven subidas, por miedo a quedarse fuera, y venden cuando llegan las bajadas, por miedo a perderlo todo. Y es que el miedo es el peor enemigo tanto del inversor como de la bolsa, y siempre te llevará a perder dinero. Así que en estos momentos lo que necesitamos es formación, análisis y estudio del mercado, además de esperar el momento oportuno para entrar en las mejores empresas del mundo con descuento. Y si crees que el mercado nunca da estas oportunidades, dale tiempo, puesto que la bolsa tiene más de 200 años y siempre pasa lo mismo, que con las noticias económicas negativas existe tanto temor que es aquí donde se ven las fuertes correcciones y las oportunidades en bolsa. Así que esto es todo, espero que te haya servido de conocimiento este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.